Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes una vez más en nuestra charla y café. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Dul, buenas tardes. Nuestra tercera sesión. Qué Ya, emoción, ¿verdad? sí, Esperemos qué que el tema gusto. les guste, y tengamos tantos comentarios como las veces pasadas. Perfecto. Pues bien, nuestro tema del día de hoy, el título es Todos somos población vulnerable o todos somos población en De riesgo. riesgo. Y decidimos tomar este tema con base en algunos comentarios que nos hicieron de las sesiones pasadas y sobre todo porque creemos que es importante considerar a nuestros adultos mayores, que son ahorita los que están denominados como población de riesgo. Ellos y bueno, también las personas que tienen situaciones de salud, ¿no? Enfermedades crónicas. Y bueno, los niños, nosotros nos vamos a enfocar en los adultos mayores. Sin embargo, creemos que hay mucha similitud, como estamos viviendo todos esta pandemia, que suena inusual, es increíble. eh, y en algunos casos hasta dramática. Sí, totalmente. Y bueno, sí, efectivamente, como bien dices, si todos somos una población en riesgo, creo que ahorita los adultos mayores son los que están llevando la parte más difícil, independientemente del estado de salud que puedan tener, sea bueno o sea malo. Creo que en la cuestión emocional es donde más están sufriendo. Y creo que aquí es importante tomar en cuenta un poco de la información que recabamos al preparar este tema, de qué visión ha tenido la vejez a través del tiempo y de manera cultural. Y fíjate que encontré que hasta antes del siglo XX, el nivel promedio de vida no pasaba de los 60 años, Sí. por las cuestiones de salud, por las formas de vida. Y entonces cuando una persona lograba llegar a esta edad, era reconocida, era valorada y se tomaba en cuenta pues por la sabiduría, las experiencias de vida con las que contaba. Y más adelante empieza a desarrollarse esta figura del adulto mayor como guía de familia, como unión, como ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, una figura totalmente respetada en la sociedad. Y conforme va pasando el tiempo va cambiando. Por supuesto, y esta es una de las cosas que más nos hace ruido porque no tendría que ser así. El adulto mayor, a lo largo de toda la historia de la humanidad, o las personas que llegaban a la edad adulta, dependiendo la época que fuera, eran respetadas y eran dignas de ser escuchadas. Y desde hace un par de décadas han cambiado las cosas y me parece que la cuestión de la falta de respeto es como en general, ¿no? Desde nuestro cuerpo hasta la Tierra, hasta el planeta, no le tenemos respeto. Pero una de las áreas donde más ha afectado es precisamente en el trato que tenemos hacia nuestros mayores, en todas las culturas, ¿eh? No solamente hay una falta de respeto, sino ya cuando llegan a esta edad hay un abandono y se está visibilizando en esta época de pandemia muchísimo más, con el pretexto de que la sana distancia, entonces pues los arrumbamos. Me decía una conocida, amiguita, que su abuelita de 90 y tantos años, ni siquiera una llamada le hace, ¿no? Entonces, esto, pues uno tiene que ponerse a pensar, si todos la estamos sufriendo, ¿cómo le estará pasando a aquel para el, que es vulnerable, no solamente físicamente, sino emocionalmente? Viven de sus recuerdos, viven del contacto con el otro y se los estamos negando. Entonces, habría que encontrar un punto medio para que sí les cuidemos, porque eso es un hecho, hay que cuidarlos y la mejor situación es la sana distancia, pero no olvidarnos de ellos. Claro, porque efectivamente a nosotros nos dijeron, cuidemos a los adultos mayores,
se quedan aislados, no los visiten, no les permitan salir, y entonces a ellos les cambia totalmente la vida. Desde dejar de hacer sus actividades comunes, como ir de compras, hacer ejercicio, los que participan en algunas clases, dejan de recibir las visitas familiares, a los nietos, a los hijos, pero como dices, esto para algunos, o los que vivimos en pareja, o los que vivimos con hijos, bueno, pues se vuelve un poco más llevadero porque hay una constante comunicación. Pero ellos que se quedaron solos, pues sí, definitivamente es una situación complicada, y como dices, más allá de la parte emocional, porque por un lado están en el abandono, y además échale que están recibiendo información verídica o no sobre esta situación de salud, entonces ellos se sienten vulnerables, no saben en qué momento, si ya al atreverse a haber ido a hacer compras, o al haber recibido alguna paquetería, o al recibir simplemente la despensa, que si la lavaron, que si no la lavaron, que si ellos se desinfectaron las manos, entonces viven en un temor constante. Claro. Mira, qué bueno que mencionas la parte del temor, porque ahí es donde se emparejaría mucho el asunto en cuanto a cualquier etapa de la vida. La vejez es una etapa de vida, pero en todas las demás, esta pandemia está evidenciando que todos tenemos miedo. Todos los que tenemos conciencia de, tenemos miedo. Eso no está mal, es natural. Ante una situación tan inesperada, tan difícil, llena de tanta incertidumbre, no solamente económica, de salud, social, en fin, abarcó demasiadas áreas que no sé si estamos siendo capaces del todo como de poder acomodarlas, asimilarlas, ¿no? Todos tenemos miedo, que es precisamente por eso porque le pusimos ese título, que tú acertadamente lo comentaste. Sin embargo, el miedo no te debe de paralizar para continuar con tu vida. Una realidad que tenemos es que tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿no? Tenemos que aprender una nueva forma de vivir. Hasta que no se encuentre la vacuna, debemos de seguir con las indicaciones de higiene y los hechos. Enfocarnos mucho en los hechos, porque, como decías, tanta información, a veces nuestros temores, nuestros fantasmas, nuestros infiernos, se pescan de aquella que más nos hace sentido, pero no sabemos si estamos interpretando o estamos tomando lo adecuado para nuestro bienestar, que finalmente de eso se trata. Si estamos viviendo, tenemos la responsabilidad personal de vivir bien. Y bueno, una de las cosas en las que enfatizaría para hablar de este tema es: observa los hechos, analiza los hechos, lee, infórmate sobre los hechos, no sobre lo que se supone o se cree sobre el virus, porque esto te lleva a tener miedo. Cuando sabes, disminuyen los factores de temor, porque dices, a ver, yo sé que el virus dura tal tiempo en tal superficie, por lo tanto, haré esto y esto y esto. Sé que debo de seguir estas recomendaciones, por lo tanto, y entonces eso te va dando tranquilidad. Si haces lo que tienes que hacer, no tendrías por qué tener esa angustia, ¿sí? Entonces es una de las primeras cosas que recomiendo a cualquier persona de cualquier edad. Para que disminuya o no nos paralice el temor, vamos a fijarnos en los hechos. Ok, ¿y cómo podemos entonces apoyar a nuestros adultos mayores en esta situación de, sí, cómo enfocarte en los hechos, pero por un lado estoy solo, y por otro lado también mis capacidades cognitivas, mis capacidades físicas y motoras han cambiado, se han reducido? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, mira, dentro de cuando estábamos charlando sobre lo que íbamos a hablar, dijimos, bueno, pues es importante que se sepan cuáles son las características de esta etapa de vida, ¿no? La vejez se caracteriza porque, bueno, durante toda nuestra vida, nuestras experiencias y cómo hemos vivido, cómo nos hemos nutrido,
cuál es la situación social y económica que tengamos. Todo esto va a ser un factor de cómo se vive la vejez. Y hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Pero bueno, en general, digamos que a nivel biológico el envejecimiento se caracteriza por la acumulación gradual durante toda la vida de daños moleculares y celulares, lo que produce un deterioro generalizado y progresivo de las funciones del cuerpo. Y bueno, por supuesto, lo que escuchamos todo el tiempo desde que empezó la pandemia, mayor vulnerabilidad, ¿sí? Ahora, me gustaría que tomáramos en cuenta que mucho tiene que ver nuestro sistema inmune en la respuesta al virus. O sea, si nos contagiamos, ¿por qué unas personas pueden llegar a perder la vida y por qué otras ni siquiera se dan cuenta que lo tienen? ¿Sale? Y esto tiene que ver con nuestra, pues, qué tan inmunes o nuestro sistema inmune, cómo se encuentra. Ahora, para saber cómo se encuentra nuestro sistema inmune y cómo vamos a reaccionar al virus, lo más responsable es cuidarnos, que todos nos cuidemos y cuidemos a los demás, porque no sabemos si yo, que tengo 30, 40 o 50 años o 20, no voy a resistir. Y una persona que es mayor e incluso con enfermedades crónicas, porque ya se ha visto, resiste al virus, ¿sí? Entonces, para no estar en esta situación de no saber cómo voy a responder, mejor tomo las previsiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tendrá que ver esto en la cuestión actitud? Sí, claro, claro. La actitud incluso puede ser un factor que beneficia o influye en la enfermedad. Y bueno, ahorita porque estamos hablando de enfermedad, pero no solamente en eso, sino en la manera en cómo tú asimilas o interpretas la vida. Muchas de las cuestiones como se vive la vejez y como vivimos todas las demás etapas tiene que ver con las creencias. Menciona un autor que para que tú tengas una vejez diferente, debes de cambiar tus creencias sobre la vejez. Si en tu familia enseñaron que a los 60 ya eres viejo, pues vas a andar arrastrando las chanclas, ¿no? Claro. Y en otros, lo vemos en los países europeos que niegan casi por completo la situación de la vejez, a los 60 verdaderamente no se les nota. No digamos cuando se empiezan a inyectar y esto, sino un cuidado nutricional normal, no el botox y todo esto que termina distorsionando totalmente el cuerpo y la mente y en fin, no. Algo normal. Me parece que al principio hablabas de cómo se ha vivido y bueno, vimos cómo se vivía antes, cómo se vive hoy. Y algo para retomar de la vejez o cómo vivían nuestros ancianos antes era la cuestión de la dignidad, ¿no? Envejecer con dignidad, en donde decían nuestras abuelas, yo quiero llegar a mi vejez siendo independiente, sin que nadie se tenga que hacer cargo de mí. Claro. Ajá. Sí, Esto perdón. es un punto padrísimo. Y es muy diferente a negar la vejez, porque si la niegas, entonces ahí está que tienes 60 y andas en moto y a lo mejor ahorita no tomas las previsiones y ahí es donde te enfermas, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que ahí me hiciste recordar a mi abuelita que ella no le preocupaba hacerse viejita, sino lo que le molestaba era tener que depender de otros para hacer sus actividades comunes. Pero sin embargo tenemos que entender, o ellos tienen que entender, que todas sus facultades pues van cambiando. Algunas se van deteriorando en la cuestión física, en la cuestión cognitiva, en la cuestión emocional también. Y entonces es ahí donde tenemos que ver cómo podemos ayudarles o cómo podemos sugerirles que se fortalezcan. Bien decías en relación nada más a lo de la actitud, he visto casos o he sabido de personas que ahorita en esta situación de pandemia, que están confinados, pues, por ejemplo, la mamá de una amiguita decía, es que a mí me interesa mucho poder ir a misa y no puedo ir a misa,
pero al enterarse de que el padre está transmitiendo la misa por Facebook, inmediatamente fue, hazme una cuenta, quiero escuchar la misa, y eso trae calma y eso trae una satisfacción para poder continuar con una vida relativamente normal, ¿no? Por otro lado, pues los adultos mayores que ahorita están en casa, que entonces se dan cuenta que pueden empezar a hacer manualidades, que pueden empezar a tener algunos otros hobbies que ahí pueden realizar en casa, y que entonces esa es una actitud positiva que les permite sobrellevar esta situación. Claro, claro. Mira, es bien importante en este sentido que mencionas la parte de la actitud. Se me viene de inmediato la palabra aceptación. Uno tiene que observar, ser honesto consigo mismo, trabajar mucho la autoobservación, porque a lo mejor tú tienes muchas cosas ya a los 70, 75, tienes muchos pensamientos o muchos proyectos, pero tu cuerpo ya no tiene la misma fortaleza para llevarlos a cabo. Bueno, a lo mejor no sacas 10 proyectos, pero sacas 1 o 2 proyectos y sigues en la vida, sigues caminando. Lo que no se vale es detenerte por temor, porque a lo mejor dices, ya mi cuerpo ya no puede, y eso no es verdad. Sabemos que el movimiento te va dando fortaleza, no hay pretexto. Sabemos incluso que la sexualidad en los ancianos puede ser igual de satisfactoria a cualquier edad, no hay ningún problema, nada los detiene. ¿Qué nos detiene? Las falsas creencias que tenemos sobre cada etapa de la vida, ¿no? Que si en el adolescente voy a ser rebelde, pues entonces tengo que ser rebelde y fregar a todo el mundo. Pues no es así, Sí, ¿no? ¿cómo no? Sí, claro. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que modificar nuestras creencias. Tenemos que tener una buena actitud ante cualquier situación en la vida y una aceptación a lo que puedo y no puedo hacer. El que yo tenga límites no quiere decir que no pueda o no deba de hacer todo. Y esto no solamente es para que la persona lo entienda, sino para que los que están alrededor no le empiecen a prohibir, porque entonces es como si le dijeran, ya no vive, ya no tienes nada por qué vivir, ¿no? No, lo debemos de dejar vivir, pero estar atentos. Eso es todo, como cuando es un bebé, no le dices, no gatees, no, al contrario, se le estimula que gatee y luego a que camine. Pues del lado contrario, al adulto mayor, se le estimule a que haga todo aquello que él sienta la necesidad de hacer. Bien, porque me está mostrando vida y buena actitud. No sé, se me ocurre ahorita que cuide sus plantitas. Sí, claro. Sí, hay actividades que pueden realizar, como tú dices, que les permitan fortalecer estas habilidades, por ejemplo, las cognitivas, realizando crucigramas, sopas de letras, armando rompecabezas, recreando modelos a escala, la jardinería, el tejer, el bordar. Son actividades que les permiten mantenerse activa la mente, activos físicamente, realizar ejercicios, salir a dar un paseo. Ahorita, bueno, es un poquito complicado, pero lo pueden hacer en casa. Y esto, como dice, les va a permitir disfrutar lo que están haciendo, sentirse útiles, sentirse productivos, porque eso yo creo que es lo que les va a permitir seguir, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto el ejemplo de personas que una vez que se jubilan y dejan de trabajar, empiezan se derrotan. Sí, empiezan a caer porque ya no tienen esta actividad, ya no tienen esta comunicación con otros, ya no se sienten productivos y entonces dicen, pues ya qué sentido. ¿Sabes qué? Que creo que eso es lo que no se vale, y menos cuando ya tienes toda la experiencia para saber cómo sobrevivir. Y eso pasa con el adulto mayor. O sea, no hay pretexto. Ellos se la saben de todas. Me parece que el talón de Aquiles con el cual no se ha trabajado a nivel de educación como una habilidad en cuanto a desarrollo humano, es aprender a vivir en soledad, soportar, sentirte bien incluso estando solo.
esa debería de ser una área de trabajo para todos, para conocerte. Nosotros como psicólogos sabemos que una persona que no soporta estar sola es porque no se soporta. Entonces, tenemos que... Con quien menos quiero hablar es conmigo mismo. Exacto, ¿no? Y entonces por eso buscas a todo mundo para decir todo, porque no te quieres enfrentar con tus fantasmas, con tus monstruos, con tus demonios, o también con tus ángeles y con todas estas cosas maravillosas que puedes tener dentro de ti. Entonces, es bien importante que se trabaje el poder estar bien consigo mismo. Y esto es un trabajo, esto no surge de la noche a la mañana. Una persona que está satisfecha con su vida a los 70, entonces se va a sentar tranquila cerca de un árbol a contemplar, ¿no? Pero una persona que si se queda sola se da cuenta que fue una persona mala con fulano, sutano, perengano, o que no hizo esto, entonces es enfrentarse a él mismo. Ahorita no hay de otra. Enfréntate con tus demonios y enfréntate con tus ángeles y perdónalo y acéptalo y continúa. Continúa en bienestar. Porque si no, te vuelves todavía físicamente eres vulnerable, ahora emocionalmente con toda esta tristeza, depresión, angustia, bajas más el sistema inmune y pues cualquier bicho te va a entrar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, vamos a especificar cómo podemos tomar conciencia emocional de lo que estamos viviendo ahorita, o los adultos mayores. Sí. Mira, hay un ejercicio muy bonito en un libro que se llama Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, de Deepak Chopra, en donde él tiene unas tesis bien interesantes, y una de ellas es que si tus hábitos nutricionales y tus creencias son diferentes a los de todo mundo o a los de la cultura, incluso puedes llegar a vivir arriba de los 100 años, ¿no? Si esa es tu idea. Y uno de los ejercicios es observar cómo te sientes, escribirlo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que provoca que te sientas así? Y por supuesto, cambiar la interpretación de eso que te hizo sentir así. ¿Vale? Las emociones tienen que ver con lo aprendido. Nosotros aprendimos el enojo, aprendimos la tristeza, aprendimos la culpa, todo lo aprendimos. ¿Qué tenemos que hacer? Vivirlo de manera diferente. Si yo me sentía culpable por disfrutar una manzana, tengo que aprender a disfrutar la manzana. Si ya me di cuenta que cuando me la como, siento que alguien en el mundo está pasando hambre, ¿no? Entonces, ni te nutres tú, y por lo tanto no vas a nutrir a nadie que tengas cerca. Dice precisamente, otro de los autores que revisé, no es necesario que cambies al mundo, cambia tú y va a cambiar el mundo. ¿Cuál mundo? Pues el tuyo, porque esa es la única realidad que tienes, lo tangible, lo que está cerca. Esa sería una de las situaciones para identificar las emociones. Observa cómo te sientes, identifica qué te hizo sentir así y cambia la interpretación de eso que aparentemente es que me hizo enojar. No, tú te estás enojando por... Nadie es responsable de tu enojo más que tú. Tú decides si te enojas o no. Exacto. Ok. La conciencia espiritual, Sandy. Mira, dentro de la conciencia espiritual no tiene nada que ver con la situación religiosa, aunque muchos lo interpretan así, que lo espiritual es lo religioso. Son dos cosas diferentes. Lo espiritual tiene que ver con la comunicación que tengas con aquello en lo que tú creas. Puedes creer en ti y tener una excelente comunicación contigo, y eso es espiritual. Y las personas que se saben comunicar consigo mismos, entonces no se sienten solos. Aunque estén solos, no lo van a sentir así. Y no van a ver la soledad como una desgracia, sino como una oportunidad. La comunicación que tú tengas con los seres superiores en los que tú crees, eso es vivirse en lo espiritual. Y llega un momento de la vida
en donde de verdad lo creo, es importante poder apoyarte en algo superior. Yo lo viví cuando me alejé por kilómetros de mis hijos y me angustiaba porque decía, es que cómo están, llegó el momento en que para poder dormir tranquila tuve que otorgárselos a alguien más y su cuidado era pues de ellos y de ese ser superior en el que tú creyeras, ¿no? Fuera Dios, fuera la mente universal, fuera el universo, fuera la vida, fuera quien tú quieras. Ajá, y eso te va dando tranquilidad. Finalmente lo que buscamos como seres humanos es vivir en paz. Yo en 20 años nunca he escuchado a un paciente que llega diciéndome, es que estoy aquí porque quiero saber cómo ganarme la lotería, ¿no? No, dicen, vengo porque ya me cansé de sufrir, vengo porque quiero vivir en paz o vengo porque quiero sentirme feliz. Esas son como las mayores cosas. Entonces, pues esto te lo da solamente el conocimiento de ti mismo y la comunicación que tengas contigo, la buena comunicación, y por supuesto eso se va a reflejar en lo que hay hacia tu exterior. Creo que, digo, como bien dices, es un trabajo que requiere esfuerzo, tiempo, pero ahorita, bueno, pues tiempo es lo que nos sobra. Y creo que podemos comenzarlo a trabajar, y no nada más los adultos mayores, todos lo podemos hacer, dedicarnos un poquito más a escucharnos, a ser seres más conscientes de todo lo que nos rodea y en relación con nosotros, y podemos obtener muchísimo mejores resultados en cuanto a la salud emocional, la salud mental, la salud física, así que es un buen momento para trabajar en ello. ¿Qué podríamos sugerirle, Sandy, a los familiares de nuestros adultos mayores? Mira, es muy difícil dar lo que no tienes. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar en cada día ser mejores personas. No sé, llega la noche y entonces haces un recuento. Ahora sí que, como diría la canción, un recuento de los daños. Y aquello que te haya hecho sentir mal, no lo vuelvas a hacer. Cámbialo. Eso se llama, o tiene que ver con el libre albedrío, y es una decisión que puedes tomar todos los días. A lo mejor ayer dije me voy a levantar a hacer ejercicio y hoy no lo hice, pero mañana tienes la oportunidad de volverlo, o sea, la vida te da la oportunidad de volverlo a hacer. Ahorita es bien importante cuidarnos y la vida nos está dando la oportunidad de salir de nuestro egoísmo y cuidar a ese otro que es el vecino, que es el que va en el camión con nosotros o que va, ¿no? Porque traer un cubrebocas, por ejemplo, no tanto es por ti, sino es porque si tú tienes algo, cuides a los demás. Entonces, básicamente te debemos de tener conciencia de que la salud y el bienestar del otro también depende de nosotros. Ajá. Nosotros somos responsables no solamente de nuestra vida, sino de lo que le pasa al vecino. Como familiares debemos de trabajar la honestidad y el amor hacia los nuestros. El amor real, el amor que acepta, el amor que no condiciona, que no culpa. Y dicen por ahí los monjes tibetanos, deberíamos de querer a todas las personas como queremos a nuestro propio padre y a nuestra propia madre, que es con compasión. Independientemente de lo que él haga, debemos de aceptarlo, debemos de respetarlo y de amar lo que esa persona es, porque además si no lo haces, créeme que cuando esa persona se vaya, te vas a culpar y mucho, y vas a llorar y mucho, y no es porque te duela que no esté, es porque te duele que no hiciste lo que tenías que hacer cuando debiste de haberlo hecho. Exacto. Sí, y creo que nada nos quita una llamada por teléfono, una visita rápida. Si vamos al súper y tenemos cuidados, pues los mismos cuidados podemos tener al ir y visitar a nuestro padre, a nuestra madre, ¿no? A los abuelitos. Entonces, podemos seguir teniendo esta cuestión de no perder esa comunicación. Escucharlos. Consiéntelo, a lo mejor le echas una llamadita por teléfono, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿qué hiciste hoy?
y así te lo cuente 1, 2, 3 veces o haya sido una rutina súper común, pero el simple hecho de que se sientan escuchados ya es sumamente valioso con ellos. Claro, claro. Entonces, Ellos viven de sus recuerdos, claro, viven del contacto. claro, y entonces cuando te das esta oportunidad de escucharlos, pues te sientes satisfecho contigo, ya los hiciste pasar un buen momento y de verdad, como dices, no te vas a arrepentir después y no te quita absolutamente nada. Va a ser más terrible que te arrepientas de no haberlo hecho. Claro, claro. Y bueno, sí me gustaría antes de cerrar decirles que hoy estamos hablando de lo que es la vivencia o recomendaciones sobre esta etapa que son los adultos mayores y que es una etapa vulnerable, pero después vamos a la siguiente sesión, hablaremos de los niños, cómo también están viviendo esto y qué podemos hacer nosotros para que lo vivan menos difícil. Fíjate que me he encontrado con que pues están viviendo muchas situaciones de crisis y muy tirantes, estando todos en casa. O sea, no solamente no nos soportamos a nosotros, sino que es difícil convivir con los demás, ¿no? Sí, digo, creo que aquí los niños, bien dices, han perdido escuela, convivencia, la sociabilización que es tan importante para ellos ahorita en esta etapa y que muchos de ellos ahorita entre estas situaciones, toma el iPad, toma el videojuego, ponte a ver televisión y sí habrá momentos de convivencia, pero ya después de tanto tiempo ya se están perdiendo. Claro. Y lo que nos falta. Entonces, me parece excelente tema para nuestra próxima sesión, ya lo estaremos preparando. Y pues, amiga, creo que ha sido una charla muy amena, ha sido una charla muy constructiva. Creo que todos ahorita podemos tener algún adulto mayor al que podamos acercarnos, al que podamos reconfortar, al que podamos hacer sentir bien y también permitir que nos den, que nos dé Claro. esa sabiduría, que nos dé sus experiencias y va a ser muy grato para ambos. Por supuesto, y verdaderamente me parece que en la vida vulnerable somos todos, y en esta situación de pandemia también. Por lo tanto, todos debemos de tomar estas previsiones o estas recomendaciones que hicimos para los adultos en cuanto a nuestra actitud, nuestra toma de conciencia con respecto a la enfermedad, hacer lo que debemos de hacer para no preocuparnos, ¿no? Si tú haces lo que te toca, pues lo demás es de la vida. Tú te pones el cubrebocas, te lavas las manos, te desinfectas, en fin, todo esto, pues estás haciendo, no tendrías por qué tener angustia. Haz lo que te toca. Y pues a continuar, que el miedo no nos paralice a nadie, ni a nuestros adultos mayores, ni a nosotros, ni a las personas que tienen enfermedades crónicas, porque una de las cosas que sabemos es que no sabemos cómo se va a comportar el virus en nuestro organismo. Por lo tanto, hay que cuidarlo y hay que cuidar a los demás. Amiga, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por esta rica charla y pues ya estaremos viéndonos en la próxima. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por estar al pendiente de nosotros. Recuerden que este video estará en nuestro canal de YouTube Resignificar y Ser, así como también en nuestra página web y en nuestros perfiles de Facebook de manera personal. Y la página Docentes de corazón. en el grupo de docentes de corazón también, y ya estaremos, recuerden que en la página encuentran un resumen de lo que es el tema del día de hoy, de la charla. En el área de blog, donde diga blog, ahí le puchan y está en teoría y la bibliografía de las charlas que damos. Así que, pues, nos vemos la próxima. Gracias. Bye.